Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio Chocolate para el Alma de hoy jueves 8 de octubre. Si es la primera vez que usted está viendo este canal, este espacio, el Chocolate para el Alma, por favor dele suscribirse a este canal para que en el futuro inmediato más personas tengan la oportunidad de participar de estas reflexiones que siempre haremos a la luz de la palabra de Dios. Y precisamente la palabra de Dios en la carta a los Gálatas es la que hoy nos trae un mensaje fuerte, pero es importante que a veces escuchemos estas palabras que pueden hacernos a nosotros retomar, rehacer, recuperar el camino cierto. Entonces, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo dice lo siguiente: Gálatas insensatos, ¿quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Solo esto quisiera preguntarles: ¿recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? ¿Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas? ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios en ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos que la carta a los Gálatas es una de las cartas en donde más datos se nos arroja sobre la biografía del apóstol Pablo, el llamado apóstol de los gentiles. Es un dato interesante pero también tengamos en cuenta que es una carta escrita con mucho apasionamiento, con mucho celo pastoral, con mucha fuerza, con mucha energía. Pablo, un apóstol de Cristo muy celoso, que recibe la llamada de Cristo de una manera muy particular, que se proclama siempre, y a lo largo de la carta a los Gálatas lo hace en varias oportunidades: el apóstol de Cristo, autorizado por los apóstoles que conocieron al Maestro, a Jesucristo. Entonces usa un lenguaje fuerte para llamar la atención de los Gálatas, que eran aquellos habitantes de la región de Galacia, allí entre el Ponto y Capadocia. ¿Qué sucedía? Que la mayoría de comunidades cristianas estaban formadas por grupos de personas que anteriormente habían sido judías. La comunidad de Galacia, a la que escribe Pablo la carta a los Gálatas, es una comunidad que no cumple con esta característica. Es decir, los miembros de esta comunidad cristiana no son personas que habían sido antes judías, sino que son otro tipo de personas. Entonces, algunos apóstoles con influencia judía estaban judaizando las costumbres de los Gálatas. Por eso su lenguaje es muy fuerte y pone como en contraposición, ¿no?, a Jesús amor o a Jesús ley. Pone en contraposición lo que es la resurrección como una vivencia, como una experiencia personal, o la resurrección simplemente como un dogma. Son los apóstoles de Pablo que confían en el Espíritu versus aquellos que confían en la ley que les salva. Hoy en día, el año 2020, podemos nosotros también sentir este llamado de atención del apóstol Pablo y de muchos predicadores, ¿no? El Papa Francisco a la cabeza, que nos están pidiendo que vivamos el fundamento primero y básico del Evangelio. Es decir, vivamos ese amor entre los demás, reconociéndonos hermanos en Cristo e hijos de Dios Padre. Entonces es como volver a esos orígenes, ¿no?, que de alguna manera es lo que nos haría revalidar nuestro ser cristiano, nuestro bautismo, nuestra aceptación del mensaje de Cristo. Hoy, repito, bien nos vendría recoger este mensaje de Pablo a los Gálatas y entonces
empezar a ver en mi vida de qué manera yo estoy siguiendo la doctrina de Cristo, la doctrina de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. O sea, cómo yo puedo realmente hacer un ejercicio de cristiano como cristiano para asimilar en mi vida esas actitudes de Cristo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente el perdón y el amor. Obviamente hay entrega, hay compromiso, hay solidaridad, hay otra cantidad de cosas, pero fundamentalmente el perdón por el cual a nosotros se nos dio la vida eterna y el amor al punto de morir en la cruz para darnos la vida en la resurrección. Porque Cristo no queda muerto en la cruz, resucita y nosotros con Él también resucitamos. Por eso Pablo llama la atención a la comunidad de Galacia a que reconozcan esa experiencia de Jesucristo resucitado como algo que han tenido en el interior y no solamente como la aceptación de un dogma, de una enseñanza que un día se les comunicó. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar de este texto, una conclusión, mejor dicho, es esa. Un ejercicio que es muy fácil decirlo, pero muy difícil practicarlo. Qué bueno que nosotros podamos asumir, entender, vivenciar la resurrección de Cristo como un acontecimiento en mi vida y no como el apego a una creencia por un dogma, por una enseñanza, por una catequesis. No, si mi aceptación de la resurrección de Cristo debe ser una vivencia del perdón que Cristo siente por mí, una vivencia del amor que Él profesó por mí. Y entonces no solamente será la expresión de un yo creo, de un dogma, sino que es la experiencia de un Cristo vivo que está en mí y que me está transformando poco a poco. Una de las cosas que necesitamos hacer es acercarnos a la palabra de Dios. Les recomiendo vehementemente la lectura de la carta a los Gálatas. Mis apreciados, que tengan todos un buen jueves. Recuerden, un corazón unido al Señor es un corazón vivo, separado de Él es un corazón moribundo. Chao, chao, que Dios los bendiga. Feliz jueves.